Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. A ver, pongamos esto bien bonito. ¿Cierto? Así se llama bonito. ¿Me sabe colorido? Eso. ¿Cierto? ¿O no? Entonces estamos hablando en la sesión anterior de cómo construir el paisaje, de cómo hacer que cada día nosotros agreguemos colores a la vida, es decir, le demos colorido a la vida. Y decíamos que en términos de salud, la vida, en términos de colores, perdón, la vida no es otra cosa que la conjugación de todos esos colores, y cuando se conjuga todos estos colores aparece el blanco. El blanco normalmente refleja, el negro absorbe, pero el blanco refleja, y el blanco no es otra cosa que la recepción, insisto, de todos esos colores, la conjunción de todos los colores. Y cuando eso pasa, entonces la posibilidad de que esto sea manifestado hacia el exterior es mucho mayor. Cuando la gente está triste, normalmente absorbe el color y por eso se ve oscura. O se gris. ve como gris, se ve opaca, se ve como cuando el paisaje está como en uno de estos días, que nos provoca salir y nos provoca quedarnos por allá guardaditos más bien. Y obviamente eso es mucho más cómodo que hacer el movimiento. Pero entonces, para llegar a esto del paisaje, es muy importante empezar a hacer o a dar pasos. Esos pasos que de alguna manera nos están llevando a que consolidemos lo que se está gestando al interior nuestro. Y el primer paso es este, es la entrega. La entrega no es otra cosa que rendirse, ¿sí? Y uno se rinde cuando ¿qué? Cuando deja fluir. Cuando acepta. Cuando deja fluir, cuando acepta, cuando no hay resistencia, ¿sí? Si no hay resistencia, entonces significa que no hay tanto gasto. ¿Qué es una resistencia en un fogón? Es algo que genera fricción, que genera dificultad para el paso, y entonces por eso se pone rojita la parrilla y por eso genera el calor que genera. Lo propio ocurre con nosotros al interior, ¿sí? Cuando generamos mucha resistencia, pues hay un mayor gasto, y ese gasto mayor va a llevar a que haya primero fatiga, ¿sí? Si hay fatiga, pues hay mayor desgaste. Si hay mayor desgaste, sin duda empieza a haber un consumo energético tan grande que nos va a llevar a un momento determinado a no tener energía. Y ya lo hemos dicho, todo en la vida es energía, todo en la vida es energía, y esa energía está constituida, si estamos hablando de energía, necesariamente estamos hablando de que hay frecuencias, y hemos dicho que hay frecuencias altas y hay frecuencias bajas. Las frecuencias bajas se asemejan o se relacionan más con lo denso, mientras que estas con lo más leve, digamos que con lo más evolucionado. Y esa evolución nos lleva a pensar en que cuando nos desapegamos por lo denso, estamos dejando atrás también lo que implica densidad en la vida, que son básicamente los problemas, las dificultades, llamémoslo así, simplemente problemas, ¿sí? Si solamente entendiéramos esto, seguramente ya la vida empezaría a cambiar la connotación. Evitar la densidad es tratar de elevarse a un plano superior donde viviremos con mucho menos peso. Había un ejercicio que hacían anteriormente que a mí me parecía muy bonito en algunas tribus, porque cuando alguien moría, entonces simplemente pesaban el corazón de esa persona, ¿no? Entonces en la balanza un plato estaba aquí, otro plato acá,
y para saber si esa persona iba a trascender, si iba a pasar al más allá, entonces en el otro plato colocaban una pluma, ¿sí? De tal forma que si la balanza se inclinaba mucho más para el lado de ese corazón que pesaba tanto, era que sus acciones habían sido tan densas, tan duras, que en realidad no merecía estar en la levedad. Entonces eran costumbres en cierta forma muy simbólicas, muy dicientes, que lo que estaban diciendo no era otra cosa que era la invitación a estar ligeros de equipaje, a estar cargando lo menos posible, a rendirse. Y cuando uno se rinde, entonces se entrega, pero se entrega a un ser superior. Es decir, aquí surge esa figura maravillosa del Ser Supremo, que es tan perfecto y su obra es tan perfecta que a uno no le queda más de otra que quedarse maravillado frente a la grandeza de su obra y por lo tanto rendirse, entregarse y decir: ¿qué más voy a hacer yo aquí? ¿Qué más puedo decir yo aquí que no sea esto de la entrega? Entonces, después de esa entrega, lo que se empieza a generar es una sensación, cuando se hace de verdad de corazón, es una sensación de infinito amor, ¿sí? De infinito amor, porque a través de la entrega, a través de ese rendirse, a través de ese conectarse con el ser superior, entonces no tenemos otra opción que decir: realmente aquí estamos fluyendo en frecuencias distintas, entendiendo el amor como la fuerza mayor de atracción y por supuesto la manera en que esa fuerza mayor de atracción se ve manifestada en nosotros, que es cuando existe un corazón, pero un corazón coherente, ¿sí? Ese corazón coherente nos invita a centrarnos, a hacer el camino de regreso, y el camino de regreso no es otra cosa que volver al cuarto centro. Es volver no solamente al latir, es decir, al sonido que está buscando ecos, sino también es volver a la aceptación y también es volver al reconocimiento, pero el reconocimiento en el sentido de yo me reconozco, de yo me acepto, de yo entiendo que soy ese ser y por lo tanto me identifico a pesar de mis limitaciones, a pesar de todos los obstáculos que yo tenga en el proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Qué ocurre? Que cuando se da esa fuerza tractora, la fuerza tractora tiene tal fuerza cuando parte de un corazón coherente que es capaz precisamente de cambiar por completo los conceptos de quienes estén ahí cerquita y generar emociones también nuevamente más incluyentes. Yo les contaba cómo se han hecho muchos estudios con pacientes trasplantados. Anteriormente, pues un trasplante, yo creo que el primero se hizo por allá en 1967, cuando Christian Barnard hizo el primer trasplante cardíaco, que fue, entre comillas, supremamente exitoso. Y supremamente exitoso es porque obviamente existía la duda de si alguien iba a recibir un corazón y ese corazón iba a seguir latiendo. Este fue un corazón de una mujer que le colocan a un hombre de 50 y tantos años, ella tenía apenas 20 y pico, y la sorpresa es que en efecto siguió latiendo, y siguió latiendo ese corazón, y eso ya era un triunfo. Pero el ya era un triunfo es que no contaban mucho con que seguramente se iba a defender porque no identificaba eso como propio. Y claro, el sistema inmunológico empezó a hacer de las suyas y dijo: esto no es mío, empezó a rechazarlo y ese paciente falleció apenas 18 horas después. Aún así se considera un triunfo total de la medicina porque era atreverse a pensar que eso ya era posible. Hoy se hacen algo así como 40.000 trasplantes anuales de corazón en Estados Unidos. Eso ya es casi que una cirugía, digámoslo así, de rutina, a pesar de que nos parezca muy extraño,
Pero entonces uno dice, ¿y qué es lo que trasplantan en ese corazón? Ya les he contado las historias de esa niña que identifica al asesino de su donante y todo eso, pero incluso cosas tan sutiles como que cambio mi apetencia por algún tipo de alimento. Hay un relato muy bonito hecho de alguien que recibe el corazón de otro chico, y resulta que esta persona, que nunca en su vida había sido aficionada a las hamburguesas, a los nuggets, a esas cosas, se aficiona pero enormemente a eso, y en fin, todo el mundo, pero ¿cómo que estás comiendo nuggets si eso nunca te ha gustado? Y nada, pero además no cualquier nuggets, esto es para hacer la propagandita por ahí, sino nuggets de una cosa que se llama KFC, ¿sí? Y eso, o sea, resulta que se ponen a averiguar sobre el origen del donante, y en efecto era un muchacho que era absolutamente feliz comiéndose los nuggets de KFC. Bueno, entonces esa es una manera de contarles que ahí, en esa fuerza tractora, no simplemente existe una función de bomba del corazón, que por supuesto es importante, no se pueden desconocer todos los miles de litros de sangre que están bombeándose continuamente a través de una autopista de casi 100.000 kilómetros, que son esas arterias y venas. Si se extendieran, no se puede reducir eso simplemente al número de latidos que hay y a la cantidad de sangre que bombea. De hecho, se pensaba anteriormente que esa era la única función del corazón, bombear sangre. Y después nos dimos cuenta de que es que ese corazoncito tenía muchas más propiedades de las que creíamos, hasta que hace muy poquito, relativamente, estoy hablando del año 91, por primera vez en medicina se habló de la neurocardiología, y empezamos a entender que es que realmente había neuronas en el corazón, y que ese corazón estaba manejando cosas mucho más complejas de las que creíamos. Y surgió la pregunta, bueno, ¿y quién es el órgano que realmente regula la existencia y todas las funciones vitales? ¿Es el corazón o es el cerebro? Y ahí está la discusión, y finalmente yo creo que ni unos ni otros tienen razón, sino que es la conjunción de esas dos partes tan fundamentales del cuerpo que nos permiten pensar en que es posible que a través de ese proceso del amor empecemos a entender que hay algo que seguramente nos permite pensar en que si damos pasos mucho más incluyentes, mucho más coherentes, vamos a lograr que realmente empecemos a entendernos no solo como seres humanos, sino con el entorno también, y empecemos a entender que es que inevitablemente somos esa única unidad. Somos ese blanco, no lo puedo pintar aquí en blanco porque obviamente no lo vamos a ver, pero esa única unidad no es otra cosa que el reflejo otra vez del colorido, y que nos permite pensar en eso. Cuando realmente nos entregamos con amor, entonces se pierde la sensación de limitación, se pierde la sensación de lo finito, y al contrario se empieza a pensar en que es posible una visión, digamos, de la eternidad. Una visión de la eternidad implica que hay una proyección que pareciera no terminar, y que esos actos de alguna manera van a seguir reverberando como ecos de ecos, que van a tocar a algún receptor en alguna parte del universo que está dispuesto a recibir esa información. Entonces estos ecos que se están comunicando van a permitir que se empiece a vibrar en el mismo patrón frecuencial, que empecemos a resonar en la misma frecuencia, y resonar en la misma frecuencia no es otra cosa que la posibilidad de comunicarnos desde el corazón, y es entender entonces que ese tejido nunca se separó del resto del cuerpo. Cuando a alguien le toman, yo no recuerdo si les mencioné eso, una muestra de la mucosa oral y se la llevan a 20 kilómetros de distancia, y resulta que al dueño de esa muestra, aquí a este lado, le hacen un estímulo doloroso, casi inmediatamente esa parte del tejido que está a 20 kilómetros de distancia se contrae bruscamente. Es decir, que este dolor que le provocaron acá
no deja de estar conectado de alguna manera con la mucosa que está por allá a 20 kilómetros de distancia, como no debe estar conectado. Pero es por la misma frecuencia que porque está vibrando en la misma frecuencia y porque el tejido se reconoce aún más allá del cuerpo físico. Y por eso cuando proyectamos una emoción o un pensamiento amoroso, necesariamente esta eternidad realmente se entiende en el sentido de que la comunicación no tiene límites y de que ese buen acto tuyo hoy es posible que de alguna manera entre en resonancia con ese que lo está requiriendo, aunque jamás en la vida se conozcan, pero el patrón frecuencial sigue resonando. Y un acto bondadoso entonces puede contagiar bondad a muchos. Un acto de odio, de resentimiento, de ira, puede por supuesto generar también mucho desgaste. Es lo mismo que hacemos cuando estamos aquí meditando, claro. Estamos haciéndolo con otra persona aunque no esté aquí, que recibe ese beneficio. Precisamente a eso se refiere. Esa sensación de la eternidad no es otra cosa que la certeza casi total en ese instante de que no existen tiempos ni futuros ni pasados, sino un solo presente, un solo tiempo. Ese solo tiempo pues obviamente es el presente, y la gran mayoría de las cosas que representan dificultades en nuestra vida se dan porque simplemente estamos ausentes. Cuando hay ausencia se pierde la presencia, y si hay ausencia pues eso resulta ser lo más doloroso. Por eso cuando alguien no tiene contacto súbitamente con alguien con el que acostumbra estar en contacto continuamente y de un momento a otro encuentra que hay una ausencia, eso genera una sensación de vacío muy grande, ¿sí? Pero es una sensación de un vacío que no es saludable, como lo vamos a ver luego, sino una sensación de que aquí, ¿qué pasó? ¿Dónde se quedó esto? Entonces ahí pasamos a un estado muy especial cuando se reconoce esa eternidad, y es el estado del silencio. ¿Cómo describir un estado de silencio? Pregunto yo. Quietud. Bien, quietud, ¿qué más? Encontrarse uno conmigo. ¿Ah? Encontrarse uno conmigo. Claro. El reencuentro, entonces, digámoslo así. ¿Qué más? Observación. De observación, ¿listo? Y así podríamos seguir dando muchas palabritas. Interocepción, encuentro, ya lo dijimos, con uno mismo, ausencia de ruido, y la ausencia del ruido es simplemente estar en paz con las emociones. ¿Sí? Si todas estas cosas se están dando, ¿por qué no tratamos de llegar a un estado que nos permite encontrar ese estado de silencio? ¿Qué estado nos permite encontrar ese silencio? Pregunto yo. La meditación. ¿Ah? La meditación, claro. Entonces por eso es que nos tomamos el tiempo para al final hacer una meditación, precisamente por eso, porque esa meditación lo que nos está diciendo es sencillamente, a ver, ¿alguien podría definirme qué es meditación? Entrar en un conectarse con Conexión, ¿qué más? aquietar la mente. Aquietamiento. Plenitud. ¿Ah? Plenitud. Plenitud. Todas esas cosas están todas esas cosas lo que están haciendo es generando un momento de interiorización tal que permita que nosotros estemos retirados de todo ese ruido externo. Entonces, en otras palabras, meditar no es otra cosa que eliminar el ruido. Meditar no es otra cosa que hacer una sola cosa a la vez. Pausa. Y hacer una sola cosa a la vez es hacer la pausa, entrar en ese silencio interior y estar en presente. Uno no puede meditar en futuro. Yo voy a ver si me calmo de aquí a 10 días. No. No, es ya, aquí, ahora, es el momento propicio, el lugar, el momento y el contacto con lo que hay ahí, que en realidad lleva a que nos demos esa posibilidad de
profundizar un poquitico más en esas vivencias. Entonces, cuando hacemos un estado meditativo, imagínense todo lo que está ocurriendo acá. Si hay silencio, si hay meditación, eso significa, el silencio es sinónimo de perdón, ¿sí? ¿O no? El silencio significa no hay lugar a que haya emociones perturbadoras. El silencio significa simplemente estar en una sensación de vacío, pero ya otra sensación del vacío. Y eso, un vacío muy distinto a la ausencia, porque este ya sí es un vacío voluntario. Este vacío voluntario lo que nos lleva de liberar es precisamente a entender que es el momento de desocuparse, ¿sí? Por lo tanto, el vacío es desocuparse, es no entretenerse en las ocupaciones, que son muchas y cada vez más, y si son tantas, entonces llega un momento en que ya no solamente son ocupaciones, sino que son preocupaciones, peor todavía, porque entonces no hay forma de conectarse con ese vacío. ¿Por qué? Porque la mente, la loca de la casa, como dice Herbert Benson en su librito Curados por la Fe o en The Relaxed Response, el librito que publicó antes que ese que se llamaba La Respuesta de Relajación. Entonces él dice, la loca de la casa, el chimpancé de la casa, la mente de chita, como lo llaman algunos, y no debe ser el azar que lo llamen así, aunque la concepción era distinta, es el miquito como chita que está brincando de rama en rama, y ese es el mundo de tal vez el origen de la mayor parte de las preocupaciones. Las preocupaciones, si dijimos ahora que todo era vibración y que todo era energía, no es otra cosa que estar vibrando en esa baja frecuencia que dijimos ahora. Entonces, si estamos vibrando en bajas frecuencias, ¿qué es lo lógico para salir de la baja frecuencia? que cuando hablas de vacío, pues no encuentro como algo ahí como muy claro, porque cuando estoy en meditación es cuando más conectada me siento, o sea, es como, hay como algo más grande, hay algo... Es que la paradoja es esa, que tú estás más conectada, pero estás conectada con la eternidad, con lo infinito, con ese ser supremo. En otras palabras, te estás reconociendo como perfección del acto más grande de quien lo creó, que es el Creador Supremo. Dicho de otra manera, te reconoces como un co-creador y como una parte perfecta de su obra, que es un holograma, no es otra cosa que un holograma. Todos nosotros somos un holograma de la creación, es decir, toda la creación está en nosotros y somos parte de esa creación. Entonces, no solamente en nosotros como esto que estamos percibiendo aquí, este cuerpo físico, sino al interior en lo más micro y en lo más micro y en lo más micro, hasta que lleguemos a los cuantos, a los muones, a todas las micropartículas y aquellas que incluso la física moderna ni siquiera ha podido encontrar, pero que teóricamente tiene que existir, que es la ausencia aparentemente total de materia, ¿sí? Es la antimateria, digámoslo así, y eso está haciendo que entremos en ese patrón frecuencial. Por eso entonces el vacío aquí ya se refiere a la vacuidad. Cuando hay vacío significa que yo lo puedo llenar de nuevo, que no hay límites. Si esto se está vaciando, supongamos que este recipiente se estuviera vaciando continuamente, yo podría estarle echando continuamente, y es cuando nos sentimos, yo diría, deliciosamente ignorantes. Es la expresión que yo utilizo con mucha frecuencia. Pero ya no es la ignorancia que me lleva a renegar de mí mismo, es que yo no puede ser que sea tan ignorante, sino es eso, es que es un placer ser ignorante porque significa tengo mucho por aprender. Entonces viene el reconocimiento a la humildad, y la humildad no es otra cosa que darle paso a el verdadero maestro, que es el que acumula esos conocimientos, pero para compartirlos al final, que a su vez dan origen al arquetipo del sabio y al arquetipo del bufón, que es el que se goza esa sabiduría
al compartirla, pero ya no desde la prepotencia y el orgullo, sino desde la inmensa alegría de poder compartirla, de poder entregarla, de poder hacer partícipes a los otros de un logro que ni siquiera él reconoce como propio, sino un logro de la humanidad que se ha inscrito en él. Entonces él se convierte en un instrumento simplemente de algo que la humanidad tiene que vivir, pero que tiene que compartir. Cuando se empieza a compartir todo ese conocimiento y toda esa facilidad de instruirse de alguna manera, lo que está haciendo es rescatando toda su generosidad. Y al rescatar su generosidad, entonces también identifica el infinito y empieza a acogerse al mundo de todas las posibilidades, es decir, al mundo cuántico, al mundo del vacío supremo, que no es otra cosa que el contacto con la matriz divina, que no es otra cosa que la posibilidad del origen de cualquier cosa, que no es otra cosa que el no tiempo o el tiempo presente, que sería lo mismo, y que no es otra cosa que la posibilidad de que todo en el spin del tiempo de este camino o de este camino, es decir, se devuelve. Es decir, aquí no existen limitaciones porque el desarrollo pleno de la conciencia, la limitación del tiempo ya no existe. Si entonces logramos entrar en ese silencio, viene otro movimiento interior, que es el reconocimiento. Y el reconocimiento va en doble sentido. Uno, cuando yo digo reconocimiento, significa que es que en verdad nacimos siendo conocedores, es decir, que la obra está inscrita en cada uno de nosotros, que lo único que teníamos que hacer era entrar en ese silencio para poder escuchar la melodía, que teníamos que entrar en ese vacío para evitar las preocupaciones, y que al entrar en ese silencio y esa sensación de vacuidad podíamos entonces ahí sí reconocernos, que no fue otra cosa que lo que Miguel Ángel dijo: hay que quitarle al mármol lo que le sobra para develar la verdadera obra de arte, ¿sí? Y eso es lo que vinimos a hacer, a volver a quitar muchas de las cosas que nos sobran para podernos volver a conocer, reconocimiento, pero también ese reconocimiento entendido como la generosidad y como la gratitud. Acuérdense que el año anterior habíamos comenzado el ciclo de charlas con este título, de la generosidad a la gratitud, y decíamos que tal vez una de las acciones más importantes que deberíamos hacer en el día a día es dar gracias. Y cuando uno empieza a dar gracias, es una especie de reconocimiento a la vida misma, a la esencia misma, a la fuente suprema. De alguna manera es volverse a acercar al origen, de alguna manera es volver a contactarse con aquello que dio generosamente también el producto de su obra a que se encarnara en nosotros. Y entonces cuando eso pasa, pues la sensación que se tiene es ¿de qué? ¿Ah? De gratitud. De gratitud, De alegría. de plenitud, de alegría, de gozo, de todas esas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? En ese reconocimiento, no solamente nos reconocemos a nosotros mismos y no solamente le damos gracias al otro, sino también a nosotros mismos. Ese reconocimiento significa que yo casi que identifico que existe el otro. Si yo te estoy dando un reconocimiento a tu labor, o hago un reconocimiento a tu gestión, o hago un reconocimiento a tu propia generosidad, no estoy haciendo otra cosa que diciendo: oye, qué bueno que estemos conectados, ya me encuentro y te reconozco, y cuando te reconozco me reconozco en ti, y entonces no puedo renunciar a la unidad. Eso significa que no puede haber separatismos. Si encontramos la unidad, no puede haber separatismos, y eso implica también que descubrimos que volvió a salir a flote
esa hormonita que se llamaba oxitocina o vinculina. Esa oxitocina lo que nos dijo es hay que mantenerla. Por eso es muy frecuente que cuando alguien no logra entrar en este estado de generosidad y gratitud o de reconocimiento, una de las manifestaciones más frecuentes es la depresión. ¿Sí? Cuando hay una depresión, ensayen a dar gracias, porque frecuentemente uno está deprimido por una situación puntual. Digamos, me robaron el carro, estoy deprimido. ¿Sí? Pero cuando uno empieza a dar gracias, pero bueno, gracias a Dios no me hicieron nada, gracias a Dios estoy con vida, gracias a Dios puedo caminar, gracias a Dios no me di cuenta, gracias a... y empiezo a dar gracias y gracias y gracias y gracias, y cuando se da cuenta casi que uno va a ir al gusto y dice, oiga, muchas gracias por haberse robado el carro y hacerme caer en cuenta de todo lo que yo tengo, ¿sí? Entonces es cambiar un poquitico ese chip, es cambiar un poquitico ese chip. Si ustedes están en esa acción de generosidad y gratitud, ¿cómo lo interpretarán los diferentes órganos y sistemas en el cuerpo, los diferentes tejidos? Con salud. Claro. Pues sí, no hay trauma, porque así, pues cualquier cosa que le genere pues como estrés o eso, pues le puede causar un trauma. Claro, claro. Y entonces evitar el trauma es evitar el dolor. Evitar el trauma es evitar el dolor. Evitar el trauma es evitar la fricción. Pero uno da gracias de muchas cosas y lo lastiman, entonces ahí sí, ¿cómo hace tú? Aún así, si recuerdas esa charlita que hicimos, las 7 palabras y los 7 chakras, Sí, aún así, fíjate que en el peor de los maltratos, él estaba dando gracias porque se estaba haciendo su voluntad, ¿sí? Y entonces decía, y ya trasciende, cuando estamos ya trascendiendo a las últimas palabras y al final entrega su espíritu, él dice, ya mi reino no es de este mundo. Lastiman y bueno, digo, gracias, me lastimaron, pero no importa. Entendido de esa manera, es como mofarse de una cosa que está ocurriendo y no aprender la lección, porque entonces es quedarse en la pequeña discusión. Me ofendiste y como me ofendiste yo también te voy a ofender y entonces me vas a repetir la ofensa y nos vamos a quedar ya no en un círculo virtuoso, sino en un círculo vicioso. Por eso, obviamente, cuando yo me refiero al agradecimiento, hombre, yo le estoy diciendo si me regala un totazo en la cara, yo, Dios le pague, me da otro. No, entiéndeme lo que estoy haciendo, es trascender el suceso mismo, es trascender lo puntual para entender lo macro que hay detrás de eso. Hoy veía yo una paciente absolutamente impresionante en cuanto a su optimismo, de verdad que es de esas personas que uno dice, qué rico que va a venir hoy, ¿sí? Esta mujer tuvo antes un cáncer que superó y ahora viene con un segundo cáncer, un mieloma se llama eso, que afecta la médula ósea y que bueno, es un proceso complejo, pero ella está, ustedes la ven, miren, acabó de terminar las sesiones de quimio, tiene más pilas que cualquiera de nosotros, está feliz porque su actitud es simplemente, yo estoy aprendiendo algo y yo fui maestra, decía ella. Si yo fui maestra, pues entonces quiere decir que ahora quien tiene que recibir la lección soy yo y la asumo, pero la asumo no con la derrota, sino con la alegría. Y entonces esta mujer, créanme, si yo no sé que tiene eso, porque los exámenes dicen que lo tiene, yo diría, es una mujer supremamente normal, muerta de la risa, con unos pulsos que uno dice, ¿de dónde saca esto el pulso de esta mujer? Si se supone que está muy comprometida físicamente y digamos que no existe en ella la posibilidad de que eso la va a derrotar, no, hay algo que yo tengo que aprender aquí otra vez. La ganas de vivir. Claro, es la actitud frente a ese tipo de situaciones la que cambia por completo ese proceso. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos a entrar en ese estado de reconocimiento, entonces viene una cosa aquí muy bonita y es que una entra en un estado de júbilo. Cuando alguien se jubila
¿de dónde vendrá esa palabrita? Jubilarse. ¡Qué delicia! Sí, es exactamente eso. La gente se llena de júbilo. Yo les dictaba una charla hace poquito a algunos prejubilados de empresas públicas y resulta que cuando yo les pregunté, bueno, ¿qué es jubilarse? Alguien me respondió, es ganarse el premio mayor. ¿Sí? Es ganarse el premio mayor. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Es precisamente entendiendo eso, que nos estamos llenando de júbilo. Y el júbilo es la alegría extrema, es la alegría suprema, donde uno dice, wow, me siento feliz, es justo. Además es una muestra clara de lo que es justo en la vida. Hombre, si yo trabajé toda la vida, porque ahora no voy a gozarme con que la vida me compense y me dice, ya puedes descansar y vas a tener tu pago porque tienes derecho y merecimiento precisamente a descansar. ¿Sí o no? Se lo merece. Entonces, ese júbilo, ¿cómo se traducirá en términos físicos? Si ustedes localizaran el júbilo, ¿dónde lo localizarían? En las nalgas, la paz interior, pues en todo la verdad. claro, en realidad en todas partes. Como trascendente. Y no solo eso, sino que es que cada celulita se impregna, se contagia deliciosamente de esa sensación de alegría. Entonces sí, uno normalmente dice, estoy lleno de júbilo, pero se lleva las manos acá, es porque precisamente ese es el centro de mayor atracción que es capaz a su vez, cuando está siendo coherente, de redistribuir esa emoción hasta el infinito y por supuesto a cada una de las células. Cada celulita tiene un corazoncito allá metido, es un corazoncito periférico que se arruga o se distiende con alegría y entonces cambia por completo el panorama. Por eso cuando alguien fabrica un pensamiento de alegría, ese pensamiento de alegría, ese pensamiento de júbilo, no es otra cosa que la manifestación de la genuina sensación de contacto con la esencia misma. Eso es la alegría, eso es el júbilo, es la conexión innegable con el Ser Supremo. Llámenlo como se llame. Y aunque ni siquiera se entienda de esta manera, es que, hombre, estoy tan bien que es que estoy aterrado. Esa es la expresión de un amigo mío. Siempre que lo veo, ¿cómo estás? Hombre, es que sorprendido de lo bien que estoy. Qué bueno. Y uno dice, wow, ¿cuándo es que me das cita? O algo así, que hablas de la atención. Y eso es muy importante porque esa sensación de júbilo normalmente es contagiosa. Imagínense un tipo con alto júbilo así. O así. ¿No? Claro. Entonces esa sensación de júbilo es una sensación, ahorita alguien mencionó esa palabra de plenitud. ¿Quién me describe la palabra plenitud? Ay, yo, porque no más. ¿Cómo? ¿Qué es plenitud? Tener todo. Ay, Alejito. Es que yo la siento, pero ¿cómo te digo? En palabras como es. Yo me descalzo, me siento en el pasto. Tengo una cantidad de sonidos de la naturaleza alrededor mío, de toda clase. Eso ya no es plenitud, eso ya es chicanear. No, y envidia. Y entonces el sonido del agua que corre por una quebradita. Y entonces, pues, sí, para mí sentir eso es como la sensación de plenitud más grande que yo he vivido. Y es curioso, de lo que les estoy hablando, eso estaba caído Alejito, y yo después me ponía a llorar y decía, Dios mío, yo me metí. ¿Yo qué hice? Y yo le dije a mi papá y le decía, ¿cómo es posible que me dejaste aquí? Pero no, es decir, después con el tiempo no era lo que había, que estaba acabado y que estaba destruido y todo y que había mucho que hacer, sino la sensación que yo tuve cuando llegué ahí.
Mira una cosa, Entonces, había mucho que hacer, la sensación de plenitud no es lo de que ya todo está listo, es al contrario, de que siempre hay algo por hacer. Yo adivino, intuyo perfectamente que un momento de plenitud tuya es cuando estás con tu nieto. ¿Sí? Esa es una sensación de plenitud sin igual para un abuelo alcahueta. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que eres un abuelo alcahueta, pero supongo. Dale. Es que plenitud es como un estado de la persona cuando ha alcanzado un máximo de desarrollo. Entre paréntesis, no tan pleno porque la plenitud 100% no existe, porque estamos en un momento todo no es complejo, está fluctuando entre lo perfecto y lo imperfecto está ahí detrás, pero por lo menos está alcanzando cierto grado de desarrollo y eso es lo que se celebra. Cuando hay tal grado de plenitud, no hay cabida para la imperfección. No hace falta nada. Yo no diría que la plenitud completa no existe, yo diría que es una condición temporal. Y esa condición temporal se debe precisamente a la capacidad que tú tengas de mantener esto. Y obviamente el que está muy contento no dice, ay, voy a buscar alguna cosita para estar triste porque qué pena tan contento yo. Sino que siempre está diciendo que rico, que me siento así, y siempre además está contagiando al otro, porque ustedes ven, wow, es que esta persona vive feliz, y si yo vivo feliz y me acerco a ella, necesariamente el otro también se contagia, entonces ya el que contagie me devuelve con otro eco y me sigue contagiando y me sigue llenando. Luego es casi que imposible bajarse de esa nube tan sabrosita a la que se subió en ese momento, entonces es permanecer conectado. Yo me desconecto es cuando se pierde precisamente ese anclaje mayor que hay ahí, y entonces al desconectarse nos olvidamos de la fuente, del origen, de la conexión suprema, y es ahí donde entonces empezamos a rotularnos, porque nos sentimos tan tremendamente felices que esto sí será verdad, es que tanta alegría sí será posible, y entonces dejamos entrar a la duda. Cuando la duda llega ahí a tratar de participar en algo que no la habían invitado, pues es supremamente conchuda y se empieza a apropiar de muchas cosas, y por eso entonces empezamos a rotularnos. Cuando a uno lo rotulan empieza a perder identidad. Más bien, cuando uno acepta el rótulo que le dieron, empieza a perder identidad. Y alguien te puede decir, es que tú eres muy bruto. Es que, francamente, te debería dar pena vestirte de esa manera. Es que, uy, esos gorditos, pues sí, no, a mí me haría esta pena salir a la calle, ¿sí? Y uno empieza a escuchar ese tipo de cosas y permite, porque es uno, no es el otro el que lo lanza, es uno el que permite quedarse con ese rótulo. Alguien puede decir, sí, gordito pero feliz, ¿sí? Otro simplemente lo puede hacer una caricatura, otro a lo mejor lo asume como un reto. En realidad, tengo unos kilitos de más, es importante empezar a hacer ejercicio ya. Otro lo puede asumir como una, estoy gordo. A los gordos no los quieres y no la mamá. Entonces entro en un estado de depresión porque yo en verdad estoy gordo. ¿Sí? Y de verdad, sí, hay gente. Miren, yo tengo a alguien que me dejó de hablar como 3 meses. ¿3 meses? ¿Cuál? 3 meses, 3 años. Y me dejó de hablar porque en alguna de las consultas me dijo, ¿cómo me ves de peso? Compara cómo estoy con la ocasión anterior, y en efecto 6 meses antes tenía 16 kilos menos. Le dije, bueno, a ver, la verdad, pues estás un poquito trocita, ¿sí? Eso es una manera muy elegante de decirlo. Un poquito trocita. Trocita. Yo, trocita. Pues Dios mío, más me hubiera valido opinar ante la pregunta que me había hecho, porque de verdad, en serio, me dejó hablar 3 años por esa pregunta tan simple,
Y después entendió, sí, estaba teniendo una necesidad muy grande de llenarme con otras cosas porque mi vacío era tal que me refugiaba en la comida y a través de todo lo que yo estaba mecateando y zapoteando todo el día, simplemente estaba tratando de llenar un vacío que no era ni mucho menos la solución a lo que yo estaba experimentando. Y entonces se reconoce deliciosamente vulnerable, vuelve y empieza este proceso, se entrega, sí, estoy contenta, ¿y qué? Entonces cuando ya se entrega, deja de haber resistencia, ya no hay resistencia, y curiosamente empieza a adelgazar y empieza a perder peso. O eso para ya al otro extremo. Pero esas cosas ocurren continuamente. Miren, pónganle una dieta a alguien, y ese es el reto más complejo que yo haya visto en la vida. Por eso fracasan tantos sistemas para adelgazar. Porque entonces te ponen una dieta que te dice, te puedes comer 4 arroces y media papa, ¿no? Y eso lo hace todo el mundo 1 o 2 semanas. Pero a las 2 semanas, pero pues empieza el diablotín. No, pero es que la vida pues también tiene que ser gozo. Pues una pruebita de la chispa de la vida de vez en cuando tampoco me va a hacer daño, ¿sí? Y además es fin de semana, ya no hice ejercicio pues toda la semana. Pero un dulcecito no le hace mal a nadie. A lo mejor esa es la dulzura de la vida que yo necesito, ¿sí? Y empieza a buscar todas las excusas y obviamente las refuerza y dice, es que yo me merezco esa chocolatina. Y finalmente termina diciendo, ¿y por qué me la van a quitar? Si es que esto hace parte de mí y tal cosa. Entonces justifica, empieza a llenarse de justificaciones para poder dar un paso que en realidad no es otra cosa que estar repleto de culpas. Y se comió esa chocolatina, pero le supo a todo menos a chocolatina porque había culpa en esa chocolatina. Me voy a aumentar no sé cuántas calorías, voy a estar aquí aumentando tanto de peso por esto y esto y esto. Y entonces, claro, lo único que hizo fue, cuando en cambio se quita la resistencia, yo a muchos pacientes les digo, mire, lo único que yo le voy a poner en la dieta es una palabrita que se llama conciencia. ¿Usted quiere adelgazar? Cuando vaya a comer algo, diga, conciencia, esto me conviene o no me conviene de acuerdo a mi objetivo, ¿sí? Pero nadie va a estar ahí como, eso no te lo comas, porque eso es como el niño pataletoso, no juegues con ese carrito, pues no quiere jugar sino con ese carrito. Entonces hay gente a la que le han ensayado miles de dietas y no mejoran. Yo le digo, coma lo que quiera, libremente, pero a conciencia, de acuerdo a su objetivo. Entonces ya no se sienten tan presionados, sino que ya el reto es consigo mismo. Bueno, en realidad esto sí va. Y muy curiosamente, la gran mayoría de esos pacientes empiezan a perder peso, ¿sí? Tuve una que perdió, estaba en 116 kilos cuando consultó la primera vez, y al cabo de 6 meses ya estaba como en 80 y pico, 82, algo así, ¿sí? Esta mujer se tiene que ir a vivir a México, la trasladaron o se tenía que mudar a México, y lo cierto es que estando allá dice, no, yo no me voy a perder pues todo el esfuerzo que he hecho, me voy para donde el nutricionista. El nutricionista en efecto le manda una dieta y apenas 2 meses después ya había recuperado casi 15 kilos más, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vio otra vez en la encerrona de no me puedo mover de aquí, no me puedo mover de aquí, esta camisa de fuerza me aprieta, y al final termina apretándole por los pantalones, ¿no? Por eso, porque es que no es una sensación distinta a eso. Entonces, no permitirse meterse dentro de los rótulos es una cosa absolutamente clave que está haciendo que cada uno de nosotros definitivamente elija. Por eso nos dieron el libre albedrío, cada uno elige el sendero al que se dirige, ¿sí? Y cada uno dice, me voy por este lado o me voy por este lado, pero de acuerdo, insisto, al grado de elevación de conciencia que tenga, que depende necesariamente de esa frecuencia de la que estábamos hablando, si empieza a emitirse de manera adecuada. Cuando ya uno deja de aceptar esos rótulos, empieza a recuperar la identidad, y recuperar la identidad no es otra cosa que recuperar la seguridad también. Es recuperar el territorio, es recuperar el anclaje, es recuperar el polo a tierra, es recuperar la misión, es recuperar el contacto con su primer centro, es recuperar la voluntad, es recuperar el poder, es recuperar toda la capacidad de empoderamiento que le permite precisamente elevar su frecuencia vibracional. Y entonces aquí viene una cosa muy bonita, porque si
evitamos que haya la posibilidad de que nos rotulen, empezamos a encontrar la armonía. Y alguien pudiera describir la palabra armonía. ¿Qué es la armonía? Equilibrio perfecto. Equilibrio perfecto. Me encantó. Equilibrio perfecto. No es otra cosa. Y entonces en ese equilibrio perfecto, el corazón pesa lo mismo que la pluma. ¿Ya? Eso significa que ahí, sí, precisamente, hemos liberado tantas cargas que ya no está pesando eso. Entrar en armonía no es otra cosa que empezar a desarrollar una cosa fundamental, que es el hemisferio izquierdo, que es el cuerpo calloso, que es esa estructura que comunica los dos hemisferios cerebrales, porque entonces el hemisferio derecho está llevando la melodía, el hemisferio izquierdo el ritmo, los numeritos, y la armonía la da ese cuerpo calloso. Entrar en armonía no es otra cosa que estar en el sendero del medio, y estar en el sendero del medio es el perfecto equilibrio, y estar en el perfecto equilibrio es estar en la mitad, y estar en la mitad es estar en el corazón, y estar en el corazón es estar en el cuarto centro, y estar en el cuarto centro es entrar en el timo, y estar en el timo es entrar en el reconocimiento, y entrar en el reconocimiento es evitar la resistencia, y es otra vez una palabra fundamental, que es esta: fluir. Cuando uno fluye, entonces se deja llevar, se deja llevar. El mejor nadador, cuando va contra la corriente, llega un momento en que se genera tal resistencia que simplemente se fatiga, ya lo decíamos por aquí, se cansa, se ahoga, y era el mejor nadador. A lo mejor otro que ni siquiera sabe nadar, se deja llevar y se va flotando, de pronto encontró un tronquito ahí a la orilla, se agarró, se salió, punto. Pero no hizo este proceso de la resistencia, es decir, aquí encontró que si se metía en este juego, el desgaste iba a ser tal que le iba a llevar a la pérdida de su identidad, y por eso dicen: lo que se resiste, persiste. En el tiempo esto se mantiene, y entonces si se pierde la armonía, se genera una nota disonante. Una nota disonante muchas veces no es agradable para el oído, a menos que esté metida dentro de un contexto de la música. Entonces, por ejemplo, en la música brasilera se acostumbran a utilizar muchos acordes disonantes que dan casi que la invitación a que entre un acorde ahí sí perfectamente resonante, y que entonces pula eso que se está haciendo como música y sea la invitación casi a meterse en ese grado de perfección, pero previamente entonces reconoce que eso necesita un poquito de armonía, ¿sí? Entrar en armonía no es otra cosa que volver a darse cuenta de que un grupo como este está perfectamente interconectado, que somos interdependientes, que en ese reconocimiento y en esa armonía no estamos haciendo otra cosa que volviendo a despertar la conectividad, y por eso la función del cuerpo calloso no es otra cosa que la conectividad que se había perdido. Cuando se pierde la conectividad, entonces hay lo que nosotros llamamos una banda pasante muy estrecha, ¿sí? Y no vemos sino esto que está aquí al frente nuestro, y no vemos sino lo puntual, lo sintomático, lo que pareciera ser la catástrofe, el drama, la angustia, la ansiedad, el desasosiego, toda esa cosa. Pero cuando la banda pasante se empieza a ampliar, entonces uno se da cuenta que esto tiene muchas aristas y que hay mucho donde sacar, y wow, todo esto existía, y hay la sensación del asombro y la maravilla, y entonces se dice: ¡qué rico! Porque volvemos a entrar en la levedad, que es la edad de la niñez, que es el despertar esa capacidad de asombro, y es la capacidad de sorprenderse continuamente. Cuando uno se sorprende, entonces realmente lo que está haciendo es encendiendo la chispa interior, es encendiendo el fuego
y la pasión del corazón que le dicen a uno, vale la pena otra vez regresar al centro. Y volver a regresar al centro no es otra cosa que volver a regresar al sendero. Cuando uno se desvía del sendero, la religión a eso le llama pecado. De hecho, cuando se busca etimológicamente el significado de pecado, dice desviación. ¿Sí? Eso es el pecado. Pero no es otra cosa que entender que los obstáculos se pusieron ahí posiblemente para perfeccionar nuestra capacidad de respuesta y decir, sí, soy capaz de asumirlo, pero no solamente de asumirlo, sino que mi objetivo es finalmente lograrlo. Entonces, renunciar al logro es aceptar el pecado. Y el pecado siempre nos lo asociaron con la culpa. Y obviamente si entendemos eso de esa manera, es imposible volver a regar el reconocimiento. Por ahí está. Si perdemos el reconocimiento, entonces nos empezamos a atacar. Y eso ya el resto de la historia lo conocemos. Entonces, qué maravilla es que al momento de entrar en esa posibilidad de darnos cuenta de que estamos en el sendero, ese sendero lo hollamos nosotros. Hollar el sendero significa dejar huella. Entonces que cada uno vaya dejando huella en el día de hoy. ¿Qué huella dejamos hoy? Esa es la pregunta. Hoy apenas, ni siquiera me estoy yendo hace 3 meses o hace 10 años. No, hoy, ¿cuál fue la huella que dejamos? Al terminar el día, cuando entramos en conversación con nosotros mismos y nos preguntamos cómo fue mi relación con mi entorno, cómo fue la relación con los otros, cómo fue la relación conmigo mismo, cómo fue mi relación con mi trabajo, cómo fue mi relación con mi misión, haciendo parte de un plan mayor, cómo fue la relación con todo lo que me permitía a mí ampliar las bases y las conexiones para poder entonces ir agrandando esos núcleos de desarrollos de conciencia, cómo fue mi conexión con el dinero hoy, cómo fue mi conexión con el mendigo hoy, cómo fue mi conexión con mi transporte hoy, cómo fue todo ese tipo de contactos que establecimos en el día y que llegamos a un tal punto de andar en el automático que ni siquiera nos permitimos hacernos preguntas como esas y nos convertimos en una piecita más que rueda dentro de un engranaje mayor que se llama humanidad, pero que ni siquiera sabe para dónde va. Si supiéramos para dónde va, no estaba pasando lo de Siria, no estaría pasando lo que pasa aquí todos los días, no hubieran matado a los 3 periodistas allá en Ecuador, no. Simplemente hay ruedas sueltas y entonces algo tiene que empezar a interconectar todo eso, pero interconectarlo en una frecuencia elevada que nos permite encontrar la armonía para volver al sendero. Volver al sendero no es otra cosa que asumir con humildad que nos habíamos desviado. Y hay un momento en que cuando uno se desvía un poquito, el cuerpo le llama la atención y le dice, hey, es por aquí, ¿sí? Y te da una gripa. Pero cuando se desvía un poquito más, le da una bronquitis. Y cuando se desvía otro poquito más, ya le da un asma o un EPOC o una enfermedad obstructiva crónica. O cuando se desvía más, le da un cáncer de pulmón. ¿Y de quién depende volver a encontrar el sendero? De cada uno. Es la decisión personal. Es cierto que hay cosas allá afuera que nos están indicando, venga, yo le ayudo. Es cierto que si con humildad nos paramos frente a eso, podemos reconocer que hay seres que nos vuelven o nos invitan a meternos en el sendero. Pero finalmente la decisión de volverse a meter en el sendero es de uno. Alguien le puede decir, mira, el sendero es ese, pero el paso lo tengo que dar yo. El sendero no tendría sentido si no hay caminante, y el caminante soy yo. Y el caminante, el que va dejando huella, el que va, insisto, hollando el sendero, es el que va dando cuenta, se va dando cuenta que en realidad caminante no hay camino. Eso es. Pues que hablando del sendero, pues realmente pueden ser muchos senderos. Pues realmente muchas opciones para uno poder por un lado o por el otro. Ahora sí que es cierto, pues digo yo, vendedores de ilusiones, pues como vea, por lo que están hablando de que la solución que alguien le puede ofrecer
entrada pues como a una recuperación de algo. Digo que eso depende también de ese silencio que hablabas ahorita, de saber coger el camino más corto, más largo o el acertado, depende de ese silencio. Frecuentemente cuando hay mucho ruido interior uno no identifica muy bien el sendero. Hoy veía a alguien que me dijo, me siento mejor porque estoy yendo donde esta persona que habla con los ángeles, y los ángeles me dijeron que valía la pena que me metiera por aquí, y por cierto me mandó saludos a alguien de por allá del otro lado y todas esas cosas, y entonces yo cuestionaba, no porque esté negando que a lo mejor es perfectamente posible que alguno canalice y encuentre ese contacto con tu ángel de la guarda, pero si es tu ángel de la guarda, tú tendrás que irlo a buscar con otra persona. Nada, es simplemente hacer silencio para que el ángel se manifieste, eso es todo. Entonces es como prender las antenas y decir, a ver, vale la pena que alguien esté haciendo esto por mí, que alguien trate de encontrar a mi propio ángel de la guarda, o si es el ángel de la guarda, por definición se supone que está ahí al ladito mío todo el tiempo. No, eso no es el ángel de la guarda. Entonces, ¿por qué va a estar el otro diciendo, hey, ángel de la guarda, tuyo, vení, arrimate un momentico, sí, ¿me querés decir alguna cosita para él? Eso pues, eso no tiene ningún sentido. Yo vuelvo y digo, es muy factible que haya personas que tengan la posibilidad de conversar a un nivel mucho más alto y percibir ese tipo de cosas, como de hecho estoy convencido que están viniendo muchos de los niños de la era moderna con un chip distinto, y que no me cabe la menor duda de que conversan con esos seres especiales, esos seres de luz, con esos ángeles, con los arcángeles, con la Virgen, con Dios, con el que sea, y no me cabe la menor duda de que están viniendo equipados precisamente porque es verdad que la humanidad tiene que dar un salto cuántico para eso, pero no podemos caer en el otro extremo de decir entreguémosle al que hable con los ángeles la solución a mis problemas. No, yo no me puedo contactar con mi ángel si yo no estoy bien conmigo mismo. De hecho, cuando alguien está muy bien consigo mismo, lo primero que uno dice, esa persona tiene ángel, es una expresión, es que tiene ángel. Y decir que tiene ángel es que alguien me describe qué es eso. Si yo digo, es que esta persona en serio tiene ángel, eso emite una cosa muy rica, hay luz, hay atracción. Uno no le dice a un sicario, qué ángel tan bacano, sicario. Pues no, uno percibe esa energía oscura. De hecho, uy, no sé qué tiene esta persona, pero la veo densa, oscura. En cambio hay otros que uno dice, qué maravilla poder estar ahí todo el tiempo, qué rico haber estado en contacto con esa persona si fueron unos minutos, y qué rico haberse podido contagiar de eso. Eso es absolutamente maravilloso. Creo que les conté de una historia. Alguna vez yo estaba en Toledo dictando una charla para un grupo de economistas. ¿Les conté esa historia o no? No. Eso fue muy bonito porque... ¿Pero cuál Toledo? Toledo, España. Lo que pasa es que se pegue del chisme, ¿no? Qué maravilla, bueno. Toledo, España, y entonces a mí me tocaba dictar una charla para cerca de 400 banqueros. ¿Sí? Bueno, el caso es que yo decía, ¿y qué hace un médico conversando con 400 banqueros, hablándole de una cosa que yo titulé Economía Energética y Sintergética? Mamá, cuando yo estaba allá, yo estaba esperando porque estábamos varios exponiendo, y de pronto había alguien que iba después de mi charla, que se llamaba Kumar, es un tipo que digamos que se dedicó a hacer altruismo, es un tipo con todo el dinero del mundo y era economista, y se dedicó simplemente a hacer el bien, a hacer actividades de altruismo, pero resulta que el vuelo de él salía antes y me pidió el favor de que lo dejara dictar la charla del primero, y le dije, no tengo ningún inconveniente. Yo dije, siquiera, porque con este susto que yo tengo, pues todavía mejor. ¿Sí? El caso es que el hombre sale, da una charla de una horita larga, porque le tenían que traducir y todo eso, y entonces, bueno, pero después me tocaba a mí, y cuando yo iba subiendo por las escalas hacia el escenario y él bajaba,
yo me toqué con él y fue una sensación como de... Yo dije, wow, este tipo quién es. Y me sentí como contagiado de una cosa tan rica, como de que ese tipo tiene ángel, que cuando yo me subí al escenario y miré a toda esta gente como expectante a ver qué iba a decir un medicucho allá de economía energética y sintergética, a mí lo único que se me ocurrió fue: no crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal, el hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Así yo rompí el hielo por completo, vino el aplauso, gracias. Pero es lo mismo ocurrió allá en ese escenario, eso que acabaste de hacer ocurrió de manera espontánea en ese escenario. Y entonces, ¿qué pasó? Que ellos se quitaron toda la armadura de economistas, toda la armadura de los super, ¿sí? Y entonces se volvieron otros niños, porque yo les dije, no crezca jamás, ¿sí? Y empecé a hablarles de economía energética y sintergética, que era como quien dice, entendamos que los términos del éxito de la empresa no se pueden medir simplemente en euros o en dólares, sino que hay economías de la empresa que indican que estamos desarrollando el capital más importante, que es el ser humano, estamos desarrollando ecología planetaria, estamos teniendo menos para tenernos más, como decía Facundo Cabral, y eso se convirtió en una cosa tan bonita que de verdad no le exagero, al final toda la gente se puso de pie a aplaudirme como 10 minutos, yo era aterrado, yo decía, ¿aquí qué pasó? Pero rapidísimamente yo caí en cuenta de que es que yo no había sido, de que hubo alguien que me contagió de una amplitud, de una frecuencia tal, de una sensación tan agradable, que es que a mí lo único que me tocaba era fluir, ya. O sea, él me hizo el favorcito antes que afortunadamente le adelantaron el vuelo, ¿sí? Porque a lo mejor la historia sería otra distinta. Entonces, muy importante, volverse a encontrar en el sendero. Y volverse a encontrar en el sendero es otra cosa que se llama abstinencia de robo. Abstinencia de robo. Robo. Y entonces, ¿alguien me puede dar la definición de robar? Quitar algo. Coger lo ajeno. ¿Qué más? Fíjense que siempre estamos pensando en esos términos. En que robar es como quitarle al otro. Pero robar también es no dar de lo que tú tienes y de lo que te fue dado y de tus talentos y de todas esas posibilidades que tenías para compartir, porque cuando no estás dando de aquello que tú tienes, eso también es un robo, porque te estás apropiando de algo que con generosidad y gratitud el universo, el Ser Supremo, llámenlo como ustedes quieran, les dio. Y si no lo estamos dando, nos estamos quedando apropiados de eso y esto no está circulando. El secreto está en que circule. Yo puedo tener mucho dinero y maravilloso. Si lo he trabajado, pues bienvenido, mi dinero. Si fue honestamente conseguido, maravilloso, excelente, me lo merezco, pero que ese dinero circule, porque si no se trombosa. Y ahí es cuando viene todo lo demás, ¿sí? Entonces, abstinencia de robo no es solamente tomar lo que no me pertenece, sino dejar de dar lo que en realidad sí tengo, sí me pertenece y debo compartirlo, porque hay muchos otros que de alguna manera están carentes de esa necesidad. Ojo, eso no significa irse hasta el extremo de decir que no existe una vida espiritual si yo tengo bienes materiales. No, es que también ocupamos un espacio y ese espacio está rodeado de materia y nosotros mismos somos materia. Y existe una cosa que se llaman dólares, euros, pesos, lo que sea, que nos está diciendo es la manera de comunicarnos en ese aspecto económico, porque a todo se le da un valor relativo, pero ese valor, insisto, adquiere mucho más valor cuando se comparte con generosidad. Y finalmente, yo diría, vale la pena terminar en esto, que no ha sido muy bien entendido, y es la no violencia. La no violencia es precisamente
llenarse de argumentos para no tener que recurrir a la fuerza. Es decir, la no violencia es renunciar al maltrato. La no violencia es volver a entender que cuando le hago daño al otro, me lo estoy haciendo a mí mismo, porque hacemos parte de un solo tejido que se llama humanidad, y que entonces no tiene ningún sentido, humanidad, no tiene ningún sentido que yo me ataque o ataque al otro, porque cuando estoy haciendo eso simplemente estoy agrediendo a un cuerpo mayor que se llama humanidad. Si entendiéramos eso solamente, entonces no tendría sentido proyectar ese pensamiento necio del día a día. Miren, uno lo siente. Súbanse ustedes a un ascensor y están bajando del 20º piso, y en el 16 se suben unos, y en el 14 se suben otros, y en el 7 se suben otros. Pues sí, ¿no? Buenos días. Buenos días. Uno mira el reloj, el otro coge el celular. ¡Qué viaje tan largo, por Dios! ¿Sí? ¡Qué viaje tan largo! Y entonces saca el celular y empieza a chatear. ¿Sí? Y es más, si alguien saluda muy efusivamente, pero mientras tanto hay un pensamiento que se cruza. Alguien entró hablando por el celular al ascensor. Sí, no, dale, mandame la mercancía mañana. Y el otro está diciendo, qué barbaridad, no les dará pena siquiera. Montaba en el ascensor y hablando de negocios aquí. El otro dice, pero ¿por qué no sea como más prudente? Hubiera conversado ya antes de subirse. ¿Sí? Y se subió el niñito que tiene los carros tirados ahí en el piso, y la mamá, mi hijo, ¿cuál es? Vieja desgraciada que no lo educa. ¿Sí? El niñito va a ser una plaga, que no lo eduque ahora y verá el adolescente que le va a convertir. ¿Sí? Y se subió la señora oliendo al perfume un poquito más pasado de la cuenta, y entonces dice, por Dios, esto no va a bajar nunca. ¿Qué ascensor tan lento, no? Y en ese camino del ascensor uno encuentra todas las excusas para decir, uy, me bajé. Pero miren todo lo que vivió en todo ese tramo. Y estoy hablando a lo mejor de 2 minutos, ¿sí? Tal vez menos, tal vez menos. Entonces yo estoy pensando en toda esa cantidad de cosas, en lugar de, como decía Murphy, ¿por qué no proyectar bendiciones? Ojalá que le vaya bien a esta persona. Uno ve a alguien sufriendo, hagan ese ejercicio, es muy bonito. Yo lo hice una vez en el metro en Barcelona, y fue muy bonito porque yo había acabado de dictar un seminario parecido de reflexoterapia, donde hablábamos de las orejitas, y de pronto yo estaba al lado de una españoleta de estas que hizo el curso, y le dijo, bueno, vamos a ver. Le dije, no, vamos a hacer un reto. Y vimos un señor que estaba ahí sentado al frente. Él voltea así, yo le veo la oreja, uy, ese señor se nota que tiene una gastritis, la muchacha está súper amargado, porque la oreja lo dibuja. Ese señor, además, con toda seguridad tiene un problema de reflujo gastroesofágico, y este señor, no me cabe la menor duda, es medio neurótico. Oye, que has descrito perfecto a mi tío. Sí, entonces ese viaje en el metro se hizo igual de largo que el del ascensor, ¿no? Yo decía, esto no va a terminar nunca, pero no, lo volvimos una charla, y entonces nos empezamos a dar cuenta de que si le proyectábamos otra cosa podíamos hacer algo por él, y hagamos el ejercicio. Y en realidad no se había dado cuenta de que su sobrina iba en el bus, ¿no? En el metro. Entonces dijimos, vamos a proyectarle pensamientos positivos. Y ese señor que iba así en el metro, como a los 30, 40 segundos, soltó los músculos, estaba así. De pronto empieza a soltar los músculos y empieza a mirar como cuando uno está soñando con algo, imaginándose algo. Yo no me explico qué estaba en su cabeza en ese momento, pero el caso es que pasó de esto a estar completamente suelto y relajado, al punto de que en un momento del viaje empezó a cabecear, ¿no? Como ya llega un punto de tal relajación que, claro, se quedan dormidos ahí. Entonces fíjense todas las oportunidades que estamos teniendo.
Retrocédanse hoy, o hace 8 días, o hace 15, a cuando en verdad los que se montaron en el ascensor fueron ustedes. Y cuenten qué ocurrió, cuenten qué sintieron, cuenten qué experimentan cuando alguien que a lo mejor tiene una reputación aburridora o lo que fuera, se montó en el ascensor y ustedes dicen, ¿qué tanto? ¿Y cuánto estamos desperdiciando en un pensamiento que estamos proyectando de esa manera, que sin duda no va a ser benéfico para el otro, pero mucho menos para nosotros? Cuando yo digo, esto sí es una vieja muy cansona, ¿qué está ocurriendo en mi interior? Puede que la vieja sea cansona, ¿sí? Pero en mi interior yo estoy viviendo otra cosa. No les quiero contar una historia porque estamos filmando, pero es que esa sí fue muy complicada, pero se las voy a contar de una manera decente, pues así que aquí ustedes me ponen. Sí, porque yo ya leí en sus mentes que están que no se aguantan la curiosidad por saber cuál es la historia, ¿o no? Estamos mandando bendiciones para que no. Sí, yo, resulta que ella iba sola en el ascensor. Cuando llegó al piso donde yo estaba, yo entré y sentí que había seguramente ocurrido algún tipo de necesidad de movimiento peristáltico gastrointestinal. ¿Sí me entendí? Ya quedó claro. Eso es. Pero fíjense, inmediatamente esa pobre señora se le subió en todos los colores. Todos los colores, eso fue como quien dice, Dios mío, esto fue en el momento que no era. Yo ya ni modo de protestar, porque ya, además se cerró el ascensor, ya. Sí, me tocó y no había más de otra. Pero miren cómo es la mente. Coincide que otro día yo me subo al ascensor y la encuentro a ella y yo, ya, les juro que yo me iba a volver, pero fue de una manera automática. Y de esa misma manera automática los colores de ella, ¡pum!, otra vez inmediatamente. O sea, este fue el que me pilló la otra vez. Entonces, fíjense todos esos reflejos condicionados que van quedando ahí metidos y fíjense la respuesta que estamos generando cuando nos permitimos pararnos con todo ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que a veces nos falta mucho el sentido del gozo, ¿sí? El sentido como de ponerle hilaridad a cada cosa. Una de mis primeras idas a Chile, existe una extraña costumbre también a veces, y es que es como medio normal que eso ocurra, ¿no? Y no se lo aguantan mucho en algunas personas, y yo empecé a sentir ruidos extraños, por decir algo así, ¿no? Pero yo los veía muertos de la risa, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, esto es otra manera de mirar la vida, y de verdad no se complican, ya, pero pues es que si se entiende como algo que es de un ser humano. Porque con eso que les estoy diciendo, miren, volvamos la vida simple, volvamos la vida elemental, soltémonos un poquito de tantas cargas que en verdad son innecesarias, carguemos solamente lo necesario. Démosle importancia a lo que jerárquicamente debe ocupar un espacio, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestras emociones, y permitámonos simplemente fluir. Fluir es conectarse con ese ser superior, fluir es conectarse con la fuente, fluir es volver a encontrar el origen, fluir es reconocernos como parte de esa obra perfecta, y cuando eso ocurra, seguramente que la vida va a ser tremendamente sensible, sencilla y simple. Es volver a encontrar la paz, el amor y la libertad ahí. ¿Sí? Bien, preguntas, dudas, inquietudes. Vamos a hacer la meditación.